Entonces, pues listo, aparece el concepto de gravedad. La vamos a denotar con la letra G. Sabemos que se da en newtons por kilogramo. La definimos como la fuerza por unidad de masa. Esto lo quiero resaltar mucho y aquí quiero señalar varias cosas. Vean pues, primero, el hecho de haber dejado estas y pues entonces las unidades de la masa, sea cual sea que les ponga, como unidades fundamentales. Eso me permitió a mí no descomponer estas unidades. ¿Sí ven? Si yo hubiese dicho entonces que la fuerza es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, pues entonces hubiese cancelado kilogramo con kilogramo. ¿Y qué hubiese pasado? Se pierde el concepto de gravedad. Desde mi punto de vista, lo que a mí me permite saber qué es la gravedad y para qué me sirve son sus unidades. Esa es la primera cosa que quiero señalar acá. Entonces ahí está, siempre cuando nosotros en un curso de física básica empezamos como con el tiempo se dan segundos, los kilogramos se dan, y esas son nuestras unidades básicas y el resto son unidades derivadas que salen de la combinación de estas. Pues vean que eso nos lleva a que en nuestra mente se cambien conceptos. Y es por eso, el resultado, cuando nosotros reducimos esto, es llegar a decir que la gravedad es una aceleración. Cuando físicamente o conceptualmente esa no es su definición. La definición de gravedad no es que es una aceleración. ¿Listo? Entonces también eso pues es una pregunta que podemos hacer. Entonces, claro, cuando ya se ha hecho un curso de física y nosotros preguntamos, ¿qué es para usted la gravedad? Dentro de las respuestas con toda seguridad ahora, la gravedad es una aceleración. ¿Listo? Pero esa no es la definición de gravedad. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona con la aceleración, pero conceptualmente sigo resaltando, esa no es su definición. Para eso no es que nos sirve la gravedad. ¿Para qué nos sirve la gravedad? Aquí lo vemos. Es una herramienta matemática que nos ayuda a predecir cómo va a ser la interacción cuando pongamos el objeto uno enfrente de otro objeto eh, que, que es el que va a sentir esta fuerza, va a sentir esa interacción. Entonces, ese fue el primer punto, las unidades y cómo nos puede llegar a perder el concepto de gravedad. ¿Listo? El segundo punto que quiero señalar es, pues cuando nosotros empezamos también a enseñar este tema, pues entonces nosotros de una vez definimos el peso y es que el peso es la masa por gravedad. Entonces vean la diferencia entre haber llegado a esta conclusión y que este sea mi punto de partida a establecer este como mi punto de partida. Nuevamente, definir de memoria pues funciona en muchos casos, así nos han enseñado siempre, pero pues vean todo lo que hay detrás de esto. Esta es como una forma en que yo me imagino en que pudo haber nacido este concepto en el que la primera persona que lo piensa entonces pues lo hace a través de esta secuencia y no a partir de una definición. ¿Listo? Cuando nosotros decimos que el peso es masa por gravedad, estamos desconociendo pues como cuál es la función de la gravedad. ¿Listo? Bueno, entonces pues de todas formas pues esto es cierto. ¿Listo? Esto es cierto, pero sabemos que esto es lo que nos permite definir. Bueno, eh, y llevo a señalar un tercer punto. Ese tercer punto está relacionado a este experimento, a esta pregunta. Yo les pregunto, tengo dos objetos, imagínense aprovechemos esto acá que yo había dibujado.
también respecto a algo que siempre nos han enseñado. Entonces resulta que pues siempre nosotros nos dicen como la gravedad está acá. Listo, yo había dicho que esta era la Tierra y que aquí está una persona cargando un objeto. Entonces, pues que por acá está la gravedad. Entonces yo les hago esta pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para definir que esa gravedad está ahí? Pensémoslo un momento, pensemos cómo hacemos nosotros para medir esa gravedad. Pues bueno, la respuesta de ese experimento es igual a la que tuvimos o a la que dijimos cuando les pregunté cómo hacemos para saber si un objeto tiene masa. Yo sé que este objeto tiene masa porque si lo dejo caer, cojo este objeto y lo dejo caer, entonces pues es porque va a tener masa, o más bien, yo sé que este objeto tiene masa porque cae. Listo. Cuando está en presencia de otro objeto más grande. Si no estuviera ese objeto grande y no veo este caer, no va a ser para mí posible decir que este objeto tiene masa. Entonces pues acá va a ser lo mismo. ¿Cómo hago yo para saber que este objeto o que en este espacio hay gravedad? Pues hacemos lo mismo, lo que tenemos que hacer es coger un objeto y dejarlo caer. Si yo observo que ese objeto cae, es porque en ese espacio hay gravedad. Ahora mi pregunta es esta. ¿Qué pasa si no tengo objetos para dejar caer? Si aquí quito este muñeco y quito este objeto y únicamente está la Tierra, ¿ese campo gravitacional sigue existiendo o no sigue existiendo? ¿Será que se desaparece? ¿Será que él sigue ahí? Pues bueno, vean que la única forma de saber que él sigue ahí es nuevamente traer un objeto y dejarlo caer. Entonces, con eso que les estoy diciendo, que no tenemos cómo saberlo. No sabemos si nosotros eh, no tenemos objetos cayendo, puede que la Tierra decida apaguemos ese campo gravitacional, que se desaparezca. Listo. Y únicamente prendámoslo cuando está otro objeto cayendo, de resto que no haya campo gravitacional. El análisis es más profundo en realidad. Esto era pues como algo que les quería decir. ¿Será que ese campo gravitacional sigue ahí o no? A nosotros nos lo han enseñado como si fuera una especie de ki. Yo me lo imagino tipo Goku con su ki de Dragon Ball. Entonces, claro, una especie de energía mágica, así nos lo han dibujado siempre y nos lo han enseñado, una especie de energía mágica que siempre está ahí. Nosotros materializamos este concepto de gravedad. Nos lo imaginamos como si fuera una especie de fantasma que siempre está ahí, así nosotros estemos o no. Listo, entonces lo materializamos. El análisis es que a que yo los quiero llevar es que en realidad la gravedad no es más que un concepto matemático. Cuando entendamos eso, esa pregunta que les estaba haciendo va a ser irrelevante. Ya no nos lo vamos a imaginar como un fantasma, como un espectro, como algo material que siempre está ahí, como unas líneas que siempre están ahí, sino que la entendemos como una herramienta matemática. ¿Para qué? Para predecir lo que es real y de lo que sí estamos seguros, que es la fuerza. ¿Sí? Entonces, tanto la masa como la gravedad, desde mi perspectiva, no son más que herramientas matemáticas que me permiten a mí medir de lo que sí estamos seguros que pasa, que es la fuerza. Nosotros en videos anteriores hablábamos entonces de las leyes. Claro, la ley es lo que siempre pasa. En este caso, es la ley de la atracción. ¿Sí ven? Esa ley de atracción es lo que siempre va a suceder y es de lo que estamos completamente seguros. El resto no es más que una forma de modelarlo. Esta la propuso alguien en algún momento y funcionó muy bien. Pero entonces lo que quiero resaltar es que
no es más que un modelo. ¿Listo? No es más que un modelo. Sobre ese modelo está fundamentado todo lo que conocemos de física, pero no es más que una propuesta que alguien hizo en algún momento.